Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Bueno, no podía dejarlos solos ante esta temática. Es importante que tengamos en cuenta que los modelos de diagnóstico que vimos previamente son los que tradicionalmente se han utilizado en las empresas para gestionar, para identificar cuáles son los puntos donde se puede haber un reforzamiento, un área de oportunidad en las organizaciones y por tanto esa área de oportunidad de implementarla y ayudar a que la empresa pueda tener un desarrollo organizacional. Los últimos tres modelos que vamos a ver son los que cerrarían este capítulo, esta unidad de aprendizaje, donde estuvimos viendo todo lo que concierne a diagnóstico organizacional y pasaríamos a una siguiente etapa que tiene que ver con el desarrollo organizacional. Es decir, primero vimos cómo se diseñaba una empresa, primero vimos qué era una empresa, cómo se diseña, cuál es la estructura, cuáles son los aspectos que le dan formalidad. Vimos, una vez que ya está formada, cuáles son las etapas por las que tiene que atravesar para poder crecer. Vimos el modelo de Greiner y la secuencia de las 7 etapas por las que atraviesa. Vimos también en qué consiste el diagnóstico de una organización y vimos los modelos de diagnóstico más comúnmente usados. Estos serían los últimos 3 y daríamos paso a una siguiente etapa que tiene que ver con, ya que diagnosticaste, cuáles son las herramientas para lograr que una empresa vuelva a lograr el desarrollo que se está planteando. Bien, los 3 modelos que nos faltaban por ver son los siguientes: el modelo de excelencia de las 7 S, el balance de scorecard o cuadro de balance y el do it yourself, que es hágalo usted mismo. El de la excelencia o sus 7 S deriva del anglicismo del que provienen. Habla de valores compartidos o scaled value, que es más que nada el inicio de la letra S, pero los vamos a manejar en español. Nosotros hablamos en castellano y nosotros lo vamos a manejar en esta forma. Nada más que se llaman las 7 S porque su nombre en inglés comienza con una palabra con S. Bien, ¿cuál es el modelo de la excelencia? Dice que la excelencia empresarial se va a basar o se fundamenta en los valores compartidos de una organización. ¿Qué son estos valores compartidos? Es la cultura del compromiso. Si nosotros identificamos en el diagnóstico que hay una cultura de compromiso, vamos a identificar también que estamos muy posiblemente entre una organización de excelencia. La otra es la estrategia basada en el cliente. ¿Qué es esto? Generalmente las empresas en principios del siglo pasado se enfocaban en la producción de bienes duraderos, sin importar o sin preguntar y sin cuestionar qué era lo que el cliente necesitaba. Todo ese enfoque era en hacer elementos que duraran para toda la vida. Pero hoy en día vemos que, por ejemplo, un celular no es para toda la vida. Un celular va innovando, los refrigeradores van innovando, aunque más despacio, las televisiones van cambiando. Hoy en día ya se llaman pantallas planas y tienen una gran diversidad de cualidades. Es decir, hay un abanico de posibilidades donde hay un producto específico para cada segmento o cada tipo de cliente de acuerdo a sus gustos y preferencias. Cuando nosotros vemos una empresa basada en la estrategia en el cliente, quiere decir que se les está preocupando más lo que el cliente busca que lo que la empresa está dispuesta a dar. Y esto es un punto a favor de una empresa excelente. Una estructura plana y pocos niveles jerárquicos. Nosotros vimos que era un organigrama y vimos los organigramas de tipo vertical donde más o menos existía 1, 2 o máximo 3 niveles cuando lo llamábamos lineal funcional y que incluía 2 o 3 niveles jerárquicos. Esto implica que entre menor sea el número de niveles jerárquicos, la comunicación va a ser más fluida y por lo tanto se va a hacer más entendible lo que es la estrategia, convertirla a planes operativos. Debe haber sistemas sencillos. Acuérdense que les dije que en la administración o en la gestión lo importante no es hacer las cosas complejas, no es simular que se trabaja más, sino hacerlo lo más sencillo posible. Cuando nosotros trabajamos buscando hacer las cosas lo más fácil posible, podemos hacer más actividades por unidad de tiempo y por lo tanto incrementar la productividad.
aquella persona que cree que dificultando el trabajo en la organización o adornándolo mucho va a ser altamente eficiente, está haciendo todo lo contrario. Bien, un staff preparado y reducido. Acuérdense, les dije, se confunde mucho los servicios auxiliares con el staff de apoyo. Y el staff de apoyo es gente altamente preparada que debe llevar a cabo su trabajo para incrementar la toma de decisiones de una manera eficaz. El talento innovador y autónomo, es decir, delegarle al trabajador la posibilidad de que tome sus propias decisiones, y esto les va a permitir ser más autónomos y, por lo tanto, al tener el control de su trabajo, van a poder innovar sobre el mismo. Y otro, un liderazgo transformador. ¿Qué es un liderazgo transformador? Contar con un agente de cambio que nos permita llevar a cabo esas innovaciones a buen término. Bien, el Balanced Scorecard o el cuadro de mando integral se fundamenta en la misión y visión como objetivos financieros. Contra objetivos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una misión, tengo la razón de ser de la empresa, tengo una visión, es decir, hasta dónde quiero posicionar a la organización, y esto lo voy a cotejar contra los objetivos financieros. ¿Qué será? Por un lado está el sueño y los deseos de la organización, y por otro los resultados financieros que está otorgando. Entonces tengo que hacer la comparativa si la misión y la visión están dando los resultados deseados, y si no, entonces sí tendría que pensar en la modificación de la misma. ¿Cuáles son los aspectos que voy a medir? Las finanzas, obviamente, que los inversionistas queden satisfechos, los accionistas, los dueños de la empresa, estén obteniendo los rendimientos deseados, que los clientes cumplan sus expectativas, es decir, si compro un producto, que ese producto quede plasmado en la mente del consumidor, y esto a su vez va a permitir obtener cierto grado de fidelidad. Los procesos, es decir, qué tan costoso y qué tanto tiempo me tardo en realizar algo. Y si la empresa realmente está aprendiendo, si hay aprendizaje organizacional, es decir, que mis trabajadores desarrollen competencias, que tengan un valor agregado, que tengan la satisfacción personal, porque es algo que debemos tomar en cuenta. Recuerden, que les dije que hoy en día el valor de una organización no solamente está determinado por el valor de sus acciones o por el valor de sus productos. Algo muy importante es el capital intelectual, y si nuestro personal no está satisfecho, no vamos a obtener los rendimientos deseados. Y otro, el clima organizacional. De nada sirve tener todo lo anterior si la persona no está a gusto trabajando ahí. Bien, ese es el otro modelo de diagnóstico, el de cuadro de mando integral o Balanced Scorecard. Bien, y nos queda un último, el llamado Do It Yourself. ¿En qué consiste el Do It Yourself o hágalo usted mismo? Considera que ningún consultor o agente externo, ninguna persona de staff va a conocer lo suficiente a la organización como los propios dueños, y que son los propios dueños, o en este caso el propio administrador o el CEO de la organización, quien debe conocer bien a su empresa y el que tiene que implementar los cambios para hacerla mejorar, y por lo tanto es el que debe ser el encargado de hacer el diagnóstico de la misma empresa, porque dice el Do It Yourself o el hágalo usted mismo, que no existen las recetas, no hay una forma que le quede bien a todas las organizaciones, cada organización es distinta, y por lo tanto los diagnósticos deben ser diferentes en cada empresa. Bien, ¿cómo podríamos aplicar esto? Si yo tengo una empresa que se dedica a la fabricación de ropa, no va a ser igual su forma de trabajo que una empresa que se dedica a la elaboración o a la producción de alimentos, por ejemplo, o una que se dedica a la producción de tecnología. Por lo tanto, a la hora de hacer un diagnóstico van a tener características distintas, aunque los principios administrativos sean los mismos, van a tener características distintas, y eso a su vez me va a permitir entender que el diagnóstico lo tengo que hacer de acuerdo a las necesidades de mi empresa y contemplando las características específicas de la misma. Bien, con estos tres cerraríamos el capítulo de diagnóstico organizacional. ¿Cuál va a ser la actividad? Me van a identificar en internet cuáles son los autores de cada una de estas actividades. ¿Cuáles son los autores de cada uno de estos modelos de diagnóstico? El de excelencia o de las 7 S, el del Balanced Scorecard y el del Do It Yourself o hágalo usted mismo. Bien, lo van a investigar en internet, me van a convertir este documento en formato de Word
lo van a enviar por la plataforma y también lo van a ilustrar. ¿Cómo lo pueden ilustrar? Con imágenes para cada uno de los cuadros, o bien pueden integrar un mapa mental del mismo, el cual también lo van a anexar en su documento de Word. Espero no haya dudas y hasta aquí terminaríamos con este capítulo. El siguiente video va a tratar de los modelos de desarrollo organizacional. Vayan contemplando pensar en el benchmarking, el outsourcing, la calidad total y el justo a tiempo para empezar. Bien, por mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde y por favor quédense en su casa.